Bueno, en este video vamos a hacer la realización de un sitio web con un filtro para la búsqueda de datos de una respectiva tabla. Ya para esto tenemos que tener creada una base de datos. Bueno, en mi caso yo ya tengo creada lo que es una base de datos llamada inmobiliaria, en la que tenemos las tablas de personas, que es la tabla en la que vamos a crear el filtro para revisar o buscar los datos desde la web. Tenemos lo que es la tabla de ubicaciones, dimensiones, servicios, terrenos, casas, departamentos, la propiedad, propiedades de compra, propiedades de venta, y estas son las tablas que necesitamos para esta base de datos. Ya, para esto, para la creación de este filtro necesitamos crear los procedimientos almacenados de esta tabla personas. Entonces, esto también en mi caso ya lo tengo creado acá, que es los procedimientos almacenados para insertar, actualizar, eliminar y seleccionar. Ya, este de aquí es el procedimiento para insertar, que inserta personas en la base de datos. En mi caso ya ejecuté todo esto, tengo insertado algunas personas, por lo que podemos ver aquí. Tenemos 8 personas. Listo. Este procedimiento es el de seleccionar, pero este procedimiento selecciona todas las personas, o sea, me muestra toda una tabla, todos los datos que contenga una tabla. Y acá tenemos otro procedimiento, pero en el cual nos muestra solo un dato. Debido a este parámetro nos muestra de acuerdo al parámetro que queramos. Si es que existe en la base de datos, nos mostrará ese dato, caso contrario no aparecerá nada. Ya, y este es el procedimiento que vamos a ocupar para realizar el filtro y buscar por ID más después. Ya, acá tenemos creado lo que son los procedimientos para actualizar una persona. Si en caso algún dato está erróneo o equivocado, cogemos y cambiamos por medio de este procedimiento almacenado. Y si es que alguna persona también ya no se la quiere en la tabla o la base de datos, con este procedimiento borramos esos datos de esa persona. Listo. Ahora nos vamos, como ya tenemos creada la base de datos y sus procedimientos almacenados de la tabla que vamos a realizar, entonces nos vamos a Visual Studio. Ya, aquí sí vamos a empezar desde cero. Vamos a crear un sitio web. Ponemos en archivo, ponemos en nuevo, nos vamos a lo que es sitio web. Ocupamos lo que es una plantilla vacía para crear el sitio web. Acá nos da la dirección en donde se guarda y dice que nuestro proyecto se va a guardar en un website número 5. Listo, damos en aceptar, se crea. Ya, ahora para realizar esto tenemos que probar la conexión o establecer la conexión con la base de datos. Entonces para esto nos vamos a lo que es herramientas. Aquí hay una opción en la que dice conectar con base de datos y ponemos aquí punto. Esto nos quiere decir que nos va a dar a localhost. Ya usamos la identificación de Windows porque así lo tengo en mi compu. Y nos vamos a lo que es la base de datos que vamos a trabajar, que en este caso sería la inmobiliaria. Ya probamos la conexión y nos dice que la conexión se realizó correctamente. Entonces aceptamos y ponemos aceptar. Ya. Entonces nos vamos acá al website número 5, que es en la carpeta en donde se va a crear nuestro proyecto. Damos clic derecho y ponemos agregar y agregamos un nuevo elemento. En este caso sería el elemento persona. En un formulario de forms cambiamos el nombre para saber que es persona. Ya, listo, agregamos. Ya, entonces aquí ya tenemos creada la aplicación de persona para que se nos muestre en la web. Venimos para acá, nos vamos a lo que es el diseño. Aquí tenemos el diseño en donde podemos arrastrar cualquier cosa de este cuadro de herramientas. En este caso vamos a buscar la opción que está en datos y que es de un data source, en donde se encuentran los datos de esta tabla. Ya, entonces aquí tenemos, nos aparece esta ventana
Listo, también nos vamos otra vez al cuadro de herramientas y buscamos lo que es un Green View, o sea, la tabla en donde nos muestra los datos que tenemos. Le vamos a dar un formato para que no se vea feo. Digamos este, ahí es un poco mejor. Aplicamos y aceptar. Listo, ponemos aquí el origen de los datos, que va a ser de SQL Data Source, o sea, de donde obtenemos los datos para esta tabla. Ya, entonces venimos para acá y nos vamos a lo que es... No, antes de esto, para el filtro creamos lo que es un label para saber qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Cogemos un label, lo arrastramos, creamos, ponemos buscar personas porque es lo que vamos a buscar. Agregamos un text box, que es el que nos va a servir como filtro para poner el dato de la persona o el ID, que sería en este caso, que queremos saber si existe o no existe en la base de datos, si está ingresado. Entonces cambiamos desde text box para saber el nombre después, entonces le ponemos txt filtro. ¿Ya? Y también tenemos que agregar un botón para poder ejecutar esta acción. Al momento que pongamos el dato, con el botón ejecutamos y automáticamente nos muestra el dato de si existe o no existe esa persona, y le ponemos buscar tanto en el texto y también en el ID para que sean los mismos. Buscar. Listo. Ya. Entonces aquí nos vamos a la tabla, nos vamos aquí en esta flechita y ponemos lo que es configuración del origen de datos. Venimos y aquí vemos que nos aparece para elegir la conexión de datos. Entonces damos clic aquí y automáticamente nos tiene que aparecer la conexión que ya tenemos. Damos clic en siguiente. Este es el nombre como se nos va a guardar la conexión, por lo que la dejamos como está. Siguiente. Ya. Aquí en esta tabla vamos a configurar la instrucción select para nuestro filtro. En este caso estábamos haciendo de la tabla personas, entonces buscamos la tabla personas, que automáticamente tiene que estar por aquí. Aquí la tenemos, ya, es personas, en los cuales tenemos lo que estos son sus parámetros, lo que es el ID, la cédula, el nombre, el apellido, dirección, ciudad, teléfono. Listo. Ya vamos, le ponemos a explicar una instrucción SQL o el procedimiento almacenado que en este caso ya tenemos creado para poder realizar esto. Vamos al siguiente y aquí tenemos el select. Entonces aquí damos clic en el procedimiento almacenado, vamos y como vimos anteriormente creamos dos procedimientos, el que era personas, que nos mostraba la tabla completa, y el select persona, que nos muestra por medio de un ID. Entonces en este caso tenemos que elegir esto para ocupar el filtro. Bueno, creamos los demás procedimientos también para poder actualizar, borrar y insertar datos. Entonces busquemos update, insert. Entonces buscamos el procedimiento de insert, que está aquí, y el de borrar, si queremos borrar a alguna persona, que ya lo teníamos aquí listo. Ya vamos clic en siguiente. Entonces aquí venimos a lo que es el origen del parámetro. Entonces donde dice no, le ponemos un control, en la opción control, y que aquí el control nos dice que va a ser el filtro que hace rato pusimos. O sea, aquí tenemos los dos elementos que nos aparecen en el panel de acá, que es el data grid view y el filtro, que son los que vamos a ocupar. Entonces en este caso elegimos el filtro para que por medio de esto nos muestre el dato que estamos buscando, si existe o no. Damos clic en siguiente y aquí hacemos una consulta de prueba, en lo que tenemos el parámetro que va a ser ID persona. Entonces el valor le vamos a dar, digamos, 1, y probamos. Como vimos anteriormente, una persona con ID 1 si existía, entonces aquí nos debe de aparecer una persona, y aquí vemos que si nos aparece. Ya, entonces como si nos aparece significa que está bien. Entonces finalizamos. Ya, y para esto habilitamos todas estas opciones, que es la que nos va a permitir ordenar la edición, la eliminación y la selección de los productos en el navegador, diga, de las personas en el navegador. Listo, vamos para acá, abrimos con el explorador predeterminado, que bueno, en este caso es Firefox. Esperamos.
Ya vemos que aquí nos aparece el label que pusimos, el botón y el filtro por el que vamos a buscar. Entonces aquí vimos que hace rato nos apareció, aquí tiene que volvernos a aparecer lo mismo. Bueno, estos son datos de los que yo ya tenía insertado anteriormente porque ya había estado haciendo pruebas. Buscamos con el 1 y buscar. Vemos que nos aparece la misma persona de hace rato, sino que solo esa persona. Sabíamos que teníamos 8 datos, entonces buscamos la persona número 8. Tiene que aparecernos. Nos aparece otra persona, pero si ponemos un ID que no exista, entonces lo que nos va a aparecer es nada. No va a pasar nada. Ya listo. Entonces, en eso también veamos, busquemos la 3, listo. Y aquí los cuadros que anteriormente activamos eran para que desde aquí se pueda editar, eliminar o seleccionar cualquier cosa. Pues en este caso vamos a editar la persona que tiene el ID número 3, ¿ya? En este caso se llama Alexandra. Pongámosle que la dirección de ella ya no viva ahí, sino que viva en Quito. Y la ciudad obviamente va a ser Quito. Y que el número de teléfono ya es otro. Pongámosle para pruebas. Listo. Ya. También vimos que pusimos en el recuerdo de actualizar y con esto actualizamos los datos. Ya, automáticamente vemos que se nos actualiza. Y para comprobar si esto está bien, nos vamos a lo que es la base de datos, en donde teníamos insertadas estas personas que tenemos aquí. Y vemos que la número 3 vivía en Romerillo, en Ibarra y eso. Pero esto es porque todavía no le hemos actualizado a la base de datos. Entonces damos un select y con esto vemos que la persona con el ID 3 se nos actualizó, ya no vive en Ibarra sino en Quito y su número de teléfono también cambió. Bueno, con esto vemos que podemos realizar con filtros la actualización, la eliminación y la edición de datos desde la web para una base de datos. Listo, eso es todo, muchas gracias.